con su asistencia. Es un placer contar con la asistencia de todos ustedes a nuestro último evento del año, nuestro Town Hall. Así que felices de contar con todos ustedes. Y bueno, me presento para aquellos que no me conocen. Soy Lupita Gómez, directora regional para GBTA en América Latina. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros, bueno, como siempre, Candela Fernández, que es nuestra Senior Regional Manager también de América Latina. Cande, bienvenida, Gracias, amiga, buenos buen días. día. Buenos días, hoy los acompaño a ustedes y a todos con un gran resfrío, como escuchan, pero encantada de que esta sesión de hoy sea algo diferente, algo dinámico. Ven que nos vemos entre todos, que nos vamos a poder escuchar y ver. Nuestro speaker nos espera con una hermosa charla, así que lista para disfrutar junto a ustedes todos. Muy buen día. Gracias. Ok, les vamos a platicar un poquito de los eventos del segundo semestre del 2022. Tuvimos en Sao Paulo el 25 de octubre para un evento para Travel Managers, lo cual pues realmente fue todo un éxito con sobreventa, de verdad felices. Después de 5 años de no estar en Brasil, regresamos y la gente, bueno, súper entusiasmada. Igualmente en Bogotá nos fue súper bien, ahí tuvimos el 23 de noviembre nuestro evento, que también hacía 5 años que no estábamos en esa plaza, igual contamos con sobreventa, la gente con muchísimo entusiasmo nos recibió y esperando pues que regresemos el próximo año, lo cual pues ya lo tenemos contemplado en nuestro calendario. Y pues el día de hoy no está por demás comentarles, bueno, nuestro evento virtual regional, que aquí tenemos asistentes de toda la región. Muchísimas gracias por estar. Y comentarles también de nuestro evento el próximo año, que va a ser marzo 15 y 16 en el Hilton. Ahí vamos a llevar a cabo nuestro evento, nuestra conferencia esperada por todo el mundo, así que pues pronto van a tener más noticias de este gran evento. La convención global en Estados Unidos se va a llevar a cabo en Dallas y va a ser del 12 al 16 de agosto. Así que, pues bueno, los esperamos. Hay mucho tiempo todavía para que vayan programando su agenda y pronto les vamos a hacer saber de tarifas especiales que estamos negociando para estos dos eventos, tanto el de Dallas como la conferencia de México. Estamos en negociaciones para la región, así que pronto escucharán de nosotros referente a estos dos eventos. Los regionales, estamos por anunciar también ya el calendario de los países que vamos a estar cubriendo en el 2023. Pronto los estaremos anunciando en nuestro newsletter y también en las redes para que sepan ustedes cuándo es que vamos a estar acompañándolos en sus respectivos países. Agradecemos a nuestro patrocinador especial el día de hoy, a IHG, que hizo posible este encuentro. Así que muchísimas gracias a IHG por su patrocinio. Ahora me voy a permitir ceder el micrófono a Sergio Oseguera, que es el director de ventas de IHG, que les va a hacer una presentación. Bienvenido, Sergio, y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Candela, por permitirnos cerrar con broche de oro el día de hoy, la última sesión virtual para toda la región. Muchas felicidades por toda la gestión. Podemos regresar, por favor. Muchísimas gracias. Nada más informarles al cierre del año nuestra presencia global. Afortunadamente, estos 2 años han sido para IHG motivo de expansión. Hemos aprovechado el tiempo para poder incorporar más hoteles a nuestra huella global. Hoy en día somos más de 6,000 hoteles a nivel global con más de 880,000 habitaciones operados a partir a través del mundo. Y nuestra visión es poder tener lo más pronto posible llegar
al 1,000,000 de habitaciones. Esto es un plan que tenemos para los próximos 2 años. Como ustedes pueden ver, el pipeline es de alrededor de 278,000 habitaciones que se vendrían a sumar a las actualmente operadas, que son más de 880,000, y con esto poder lograr nuestro primer objetivo que nos planteamos posterior a todo este tema de la pandemia. Llegar a 1,000,000 de habitaciones para nosotros será, por supuesto, un gran hito, y esperemos que podamos contar con el apoyo de todos ustedes. Sin lugar a dudas, han tenido ya noticias de parte de nosotros, han visto en redes sociales cuáles han sido las noticias que vienen apuntalando este proceso de crecimiento para IHG, y me da muchísimo gusto poder anunciar y recordarle la nueva alianza estratégica que IHG ha firmado con Hoteles Iberostar Beachfront Resorts. Hemos firmado una alianza estratégica por los próximos 30 años, en donde los hoteles de Iberostar Beachfront Resorts se incorporan a nuestro portafolio de marcas para IHG, y por supuesto en el segmento de hoteles resort y all inclusive para Caribe, América del Sur, Caribe mexicano, Europa y norte de África. Esto ha sido para nosotros un gran motivo de celebración, poder cerrar el año con este gran anuncio, que es básicamente la incorporación de IHG al segmento de All Inclusive. En el siguiente slide ustedes podrán ver un video, lo cual viene a mostrar claramente lo que es esta alianza. Adelante, por favor. Now you can travel like you mean it in more locations than ever. Welcome Iberostar Beachfront Resorts to IHG Hotels and Resorts. In outstanding destinations across the world, you can find a collection of resort and all-inclusive experiences, premier hospitality, and a mission to protect the places you play and stay. Iberostar Beachfront Resorts, coming soon to IHG Hotels and Resorts, with 18 hotel brands, 6,000 global destinations, and our new IHG One Rewards program. Gracias. Antes de pandemia, nuestra barra de marcas contaba con 14 marcas de experiencias en hoteles. Hoy en día, con la incorporación de Iberostar Beachfront Resorts, llegamos y alcanzamos a 18 marcas en más de 6,000 destinos. De verdad estamos muy orgullosos de este crecimiento, un crecimiento que se ha dado incluso en estas épocas y en estas etapas de crisis, lo cual habla muy claro de cuál ha sido nuestro posicionamiento para poder sortear este proceso de crisis. Y en el siguiente slide ustedes podrán ver cómo va Iberostar, cómo va a venir a fortalecer nuestra presencia en la región. Estos hoteles van a estar disponibles a partir del 1 de diciembre, es decir, a partir de hoy, a través de los canales de reservaciones de IHG. Ustedes van a poder encontrar ya los hoteles que aquí enmarcamos a nivel global. Más de 70 hoteles se incorporan a nuestra plataforma de reservaciones, y en la región México, Latinoamérica, el Caribe, ustedes podrán encontrar 11 hoteles en México, básicamente en la Riviera Maya, República Dominicana con 7 y 3 hoteles en Brasil, lo que vienen a incorporar más de 8,200 habitaciones para nuestra región, con más de 20 hoteles en el segmento All Inclusive. Así es que los invitamos a poder visitar nuestra plataforma de reservaciones en la web para que ustedes puedan conocer más detalles de cuáles son los hoteles que se están incorporando al portafolio de IHG. Y bueno, obviamente quiero compartir también con ustedes en el siguiente slide cuáles son nuestro objetivo para los próximos 10 años. Obviamente este crecimiento nos obliga y nos enfoca a ser una marca, una cadena de hoteles socialmente responsable, y nuestro CEO lanzó hace un año lo que le llamamos Journey to Tomorrow, cuál es nuestro viaje hacia el futuro. Y básicamente lo que queremos como IHG, alineados con muchas de las políticas que ustedes tienen en sus compañías, hemos anunciado cuáles son nuestros principales pilares para poder ser una empresa socialmente responsable
además de, por supuesto, desarrollar nuestras cadenas de hoteles, nuestras marcas de hoteles. Y este viaje hacia el futuro está sustentado en los próximos pilares que quiero presentarles en el siguiente slide, que son básicamente 5 pilares. Y uno es, por supuesto, enfoque muy fuerte a una cultura de diversidad en donde todos pueden prosperar, no solamente quienes tenemos el orgullo de trabajar para IHG, pero también quienes de alguna manera son tocados por alguna razón, por alguno de nuestros hoteles. Esa es una parte importante para nosotros. También queremos mejorar la vida de todas aquellas personas que alrededor de nuestros hoteles, que alrededor de nuestra huella global, pueden tener de alguna u otra manera relación con nuestras propiedades y apoyando a nuestras comunidades alrededor del mundo en donde tengamos hoteles o presencia global. Por supuesto, un enfoque muy claro a la reducción del uso de energía y emisión de carbono. Nuestra estrategia Green Engage en hoteles obliga a nuestros hoteles a tener una medición muy estricta del uso de la huella de carbono por habitación ocupada, lo cual es muy importante para poder lograr una sustentabilidad en la parte de hospedaje. Ser pioneros en la transformación hacia una industria con menos desperdicios. Anunciamos hace un año, en conjunto con varios proveedores, la eliminación de las botellitas de un solo uso, por ejemplo, champú, crema, acondicionador, que son de un solo uso. Hemos anunciado la sustitución de ese plástico por contenedores a granel, lo cual nos permite de verdad ser un pionero en este cuidado del medio ambiente. Y por supuesto el tema del agua, que a todos nos preocupa. Nuestro principal objetivo es conservar y ayudar a asegurar el acceso al agua en todas aquellas zonas de mayor riesgo. Y por supuesto esto nos implica el tener que empoderar a nuestra gente para poder dar forma hacia el futuro de los viajes responsables, y esperamos contar con ustedes. Para nosotros ha sido un placer poder patrocinar este último momento de GBTA. Le agradezco mucho a Candela, Lupita y a toda la asociación de GBTA por tomarnos siempre en cuenta, y vamos para el próximo año con muchísimo más actividades orientadas en conjunto. Les mando un fuerte abrazo, gracias nuevamente y espero que disfruten la sesión que GBTA ha preparado para los próximos minutos. Un fuerte abrazo, Candela, un fuerte abrazo, Lupita, desde Guadalajara. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, estamos listas, amiga. Perfecto, nuestro rockstar. Viene aquí Pepo Muñoz y bueno, voy a permitir comentar. Pepo es consultor internacional del sector de viajes y eventos, consultor de desarrollo de negocios en eLife, cuenta con un diplomado en comunicación, diplomado en coaching en PNL, especialización en inteligencia emocional y campeón en España de natación. Y sobre todo, sonreidor. Muchas gracias. Bienvenido, Pepo. Muchas gracias, Lupita, Candela, por, no sé si estoy a la altura de esas palabras, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero sí, sobre todo y por encima de todo, sonreidor, ¿no? Pepo, todo tuyo la sesión. No sé si querrás indicar cámaras y micrófonos, pero aquí estamos todas para ti, así que en silencio por aquí y... Bueno, perfecto, pues muchas gracias. Sí, iremos abriendo y cerrando cámaras. De entrada os adelanto a todos que vamos a necesitar en algún momento. Vamos a hacer una actividad bastante dinámica, ¿eh? No se trata solamente de hablar, sino también de tratar de compartir. Así que, con vuestro permiso, arrancamos diciendo que Mario Alonso Puig, un doctor y además speaker de España, habla mucho del liderazgo y sobre todo de la importancia del entrenamiento, ¿no? Y dice que cuando estás con personas de alta relevancia, ya sea en el ámbito científico, en el ámbito deportivo, en cualquier ámbito de la vida, profesional o personal, es cuando te das cuenta de que estas personas mantienen una muy alta disciplina, y gran parte de esa disciplina la aplican a la hora de entrenar todos los días en aquellos ámbitos en los que se desarrollan, como pueda ser
evidentemente el deporte, que es quizás en lo que yo traigo un poco más aquí hoy, y cómo impacta eso en las emociones. De hecho, el impacto de las emociones en el día a día cobra cada vez más importancia, no solamente en la parte personal, sino también en la parte profesional y en el ámbito deportivo. Luego os contaré una anécdota de cómo a través de la programación neurolingüística alguien tan relevante como Rafael Nadal, ¿no?, consiguió cambiar una parte de su actitud cuando estaba arrancando, sobre todo en la élite, ¿no? Viste que tuvo un despegue muy, muy grande, pero cuando consiguió arrancar y sobre todo pegar ese boom, tenía un conflicto emocional y lo solucionó no solo, pero sobre todo con las cosas más sencillas. Bueno, sí, yo puedo decir que sobre todo me presento como sonreidor, soy Pepe Muñoz, tengo la suerte de haber viajado por 44 países, llevo en el ámbito del sector de Travel and Events más de 25 años, con diferentes experiencias, algunas de ellas las traeré aquí para que también podamos compartir diferentes situaciones, ¿no? Pero yo quiero empezar, para que esto sea algo interactivo y para que entendamos de qué estamos hablando, quiero empezar pidiendo a todo el mundo, si os parece, quitamos la cámara principal, luego la volvemos a poner. Os voy a pedir que compartamos todos, que encendáis las cámaras, que incluso encendamos los micrófonos todos, por favor, porque os necesito a todos en activo. Voy a dejar de compartir un momento pantalla y luego vuelvo, pero os necesito a todos ahí. Por favor, ir encendiendo las cámaras porque esto es realmente importante. Mientras la vais encendiendo, mientras vais poniendo los micrófonos, os voy a decir hola a todos, ya os veo las caras. Genial poder veros, poder vernos. Podéis también encender los micrófonos si lo deseáis. No vamos a hablar de la pandemia, ya la hemos dejado atrás, es un tostón, es horroroso, sino que vamos a hablar de lo más positivo. Y como todos los que estáis aquí presentes, no sé si conocéis que en el sector de eventos y el sector de viaje corporativo se ha definido hace no tanto como una de las 10 profesiones más estresantes que existen. Lo vivís en vuestras carnes, ¿verdad? Y parecía que antes nadie lo decía. Los médicos sí, los policías, etcétera, pero resulta que los que llevamos en esto mucho tiempo también nos estresamos y mucho. Así que os voy a pedir por favor que encendáis los micrófonos, porque nos vamos a dar un aplauso entre todos. Quiero que aplaudamos, por favor. Quiero que os aplaudáis. Tenéis a la gente a un lado. Podemos aplaudir a la gente que hay al lado. Podéis vitorear, podéis hacer ¡wow! ¡Venga, vamos! Porque habéis hecho conseguido reactivar absolutamente todo lo que somos. Hemos conseguido que nuestro sector suba y haga ¡boom! ¿Verdad? Y hemos conseguido estar aquí de nuevo. Bueno, llegado a este punto vuelvo a compartir pantalla. Esto era, aunque parezca una bobada, creedme que no lo es. ¿Quién de aquí no se ha sentido de repente feliz, ha sonreído, se ha encontrado, ha subido la emoción? ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo esto aquí? No solamente porque nos merecemos esa celebración, sino porque, como os dais cuenta, en apenas 30 segundos, en apenas un minuto, hemos cambiado la emocionalidad que nos envuelve a todos. Y es que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo entrenarnos, de cómo mejorar nuestro cada día para poder alcanzar nuestras mejores metas. No solamente en el ámbito personal, sino también profesional. Y cómo aplicar la estrategia deportiva a todo esto. Si os parece, ahora ya silenciamos los micrófonos y arrancamos. Bueno, vamos a hablar del viaje. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que estáis aquí sois profesionales del sector del viaje, el viaje corporativo, y queremos hablar un poco de qué es el viaje. ¿Cuáles son las fases del viaje? Las fases del viaje, básicamente, o las etapas, y lo digo porque luego vamos a hacer una comparación con el resto, con el ámbito del deporte y con la parte también de la vivencia personal y la gestión de las emociones. En primer término tenemos la fase de ideación, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿A dónde queremos llevar a nuestros clientes? O bien nos dicen ellos a dónde quieren llegar y en ese caso es su función quien ha gestionado la ideación. Luego os contaré una parte del cerebro, aunque ya os la adelanto, os la suelto así, que el cerebro no distingue realidad de ficción. Me vais a escuchar mencionarlo en varias ocasiones, ¿no? Y tiene que ver también con lo que hemos hecho anteriormente en el cómo gestionar la emoción. Entonces, en esa ideación, en ese momento de la ideación, nuestro cerebro ya está pensando en el destino al que vamos a llevar a nuestro cliente o al que nosotros vamos a ir de vacaciones. Y ya está maquinando, ya está un poco viviendo todo eso. A partir de ahí, evidentemente, empezamos a obtener información del destino. Vosotros que os dedicáis al viaje corporativo, cuando muchas veces os dicen, oye, sugiéreme 3 posibles destinos, tenéis que empezar a chequear la información de uno u otro para ver si cumple con las expectativas que se han generado o que tenéis que gestionar vosotros en vuestro trabajo, ¿verdad? Y a partir de ahí se toma la decisión de a qué destino vamos a ir.
el que cumple, el que se adecua más a estas necesidades o a esas expectativas que nos ha pedido nuestro cliente, nuestro jefe, o nosotros mismos, o si es en lo personal, me quiero ir al Caribe o me quiero ir a Canarias. Bueno, como veis, yo soy español, estoy afincado en Argentina, vivo en Buenos Aires, pero en algún momento saldrá alguna españolada por aquí, ¿no? Decidimos a dónde queremos ir y a partir de ahí, a partir de ese momento, empezamos la planificación, que es el trabajo de laboratorio, el trabajo en el que empezamos a gestionar la reserva, a pedir opción sobre los hoteles, a ver todo el tema de logística, etcétera, etcétera. Quizás sea la parte más ardua, pero yo creo que a todos nos gusta también esta parte, no solamente la primera, ¿no? O la última. Una vez que ya tenemos todo planificado, evidentemente nos vamos, llegamos al destino, ejecutamos el viaje, ya sea personal o sea corporativo. Una vez que estamos allí es cuando estamos desarrollando absolutamente toda la actividad para la que hemos estado trabajando todo este tiempo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre después? Cerramos el evento y ese evento genera una serie de recuerdos, una serie de impactos positivos o no positivos, pero que al final no deja de generar una serie de recursos que nos van a permitir a futuro incluso trabajar de una forma mucho más ágil ese factor de información, decisión y planificación del destino. Pero hay un paso más, y es que vayamos de vacaciones o vayamos a trabajar a un sitio. ¿Qué hacemos cuando llegamos? Cuando venimos de vuelta, que empezamos a contar lo maravilloso del sitio, lo bien que hemos comido, lo bien que hemos trabajado, lo bien que lo hemos pasado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estas son básicamente las etapas del viaje. Podemos incluir alguna o podemos obviamente fusionar algunas de ellas, pero que todos los que estáis ahí vivimos, bien sea por temas profesionales o por temas personales. Me voy a permitir que vea un poquito de agua. ¿Qué ocurre? Que esto mismo, todas esas fases que hemos visto anteriormente, si recordáis ideación, información, decisión, es lo mismo que vivimos en la vida personal. Cuando somos pequeñitos, idealizamos, pensamos en qué nos gustaría ser, bomberos, no sé, abogadas, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí empezamos una vez que hemos ideado, que hemos ensoñado, el momento de la ensoñación, empezamos a dotarnos de información y en esa fase en la que vamos creciendo, tomamos la decisión de qué queremos ser, no solamente en el ámbito profesional, sino nuestro objetivo de vida. Planificamos, nos formamos y luego tenemos un tránsito, una etapa en la que ejecutamos todo eso que hemos estado trabajando, ¿verdad? Disculpame un segundo, ¿se escucha bien? ¿Se escucha correctamente? Porque tengo aquí una alerta de audio. Se escucha perfecto. Perfecto. Sin problemas. Muchas gracias. Una vez que hemos ejecutado, luego ya regresamos, sería la fase de retorno en la que comenzamos a tener sería casi la fase de la jubilación, ¿no? En la que empezamos a relamernos de todo lo que hemos vivido y llegamos luego ya a la fase final en la que le transmitimos toda esa información, toda esa experiencia, todo ese aprendizaje a nuestros descendientes, si es que hemos tenido hijos, a nuestras personas más cercanas, a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, no deja de haber una comparación prácticamente en todo lo que hacemos, tanto en el ámbito del viaje. Yo utilizo mucho el sector turístico no solamente para las conferencias de la gestión de emociones, sino también para la fase de la creación, ¿no? de lo que son los aspectos creativos en las empresas y la estrategia creativa, porque me parece que la estructura viene a ser muy similar no solamente a cualquier otra profesión, sino también al ámbito del vida. Dicho esto, vamos a irnos ahora, si me lo permitís, al ámbito del deporte. Como decía antes Candela y Lupita, yo tengo la suerte de que soy deportista. Ahora mi cuerpo ya no lo dice tan claramente, pero sigo haciendo deporte, evidentemente de otra manera, ¿no? Fui campeón de España, actualmente, recientemente he vuelto a nadar, he vuelto a entrenar. Yo he sido nadador durante más de 25 años. Y sí, me faltaba eso, ¿no? Una vez que te metes el veneno en el cuerpo, supongo que muchos de los que estáis aquí hacéis deporte, bien sea con carácter de aficionado o bien federado y competitivo, pero es cierto que cuando te metes en este ámbito empiezas a necesitar esa adrenalina y ese impulso en el momento de tu día a día, ¿no? Y llevo 2 años sin entrenar y de repente tuve un acicate, tuve un disparador. Luego hablaremos de los disparadores, de los hábitos y demás. Tuve un disparador y es que me acerqué a un club de natación de aquí, el Club Natación Libertador de Buenos Aires, y me entró el gusanillo de que tenía que volver a nadar. Y bueno, pues tuve la suerte de volver a competir con apenas un mes de entrenamiento y bueno, ya los resultados ya dan un poco igual, no fueron malos, pero tampoco se trata de hablar de eso, ¿no? Pero ¿qué hablamos del entrenamiento?
El entrenamiento, el deporte, al igual que el ámbito profesional, tiene una serie de etapas que son en cierto modo coincidentes. Y traigo esto por el cómo aplicar la estrategia del deporte, la planificación del deporte, no solamente por la similitud en el ámbito de los viajes y en la vida personal, sino también porque es, a día de hoy, una de las que yo personalmente entiendo mejores metodologías a la hora de transportar o extrapolar la estrategia deportiva, la planificación deportiva al ámbito de la vida personal y profesional. Este básicamente es el ciclo del deporte. Lo conocemos, tanto si hacéis deporte como si no, porque cuando no lo vemos en las noticias estamos cada 2 por 3, ahora con el tema del Mundial estamos todos escuchando, ¿no? Si se han entrenado bien, si se han entrenado mal. Pero como veis, primer punto, ideación y definición de objetivos. Ideamos, pensamos qué queremos conseguir, qué queremos alcanzar. En el ámbito de la empresa, los objetivos, como seguramente ya habéis oído muchísimas veces, tienen que ser correctamente definidos, ¿no? Lo que se llaman los objetivos SMART. No vamos ahora a centrarnos en eso, pero tienen que ser objetivos que sean razonables, que sean alcanzables, que sean medibles, que tengan una temporalidad, una agenda en el tiempo en la que se pueda alcanzar y que sea real, ¿no? No podemos... A ver, podríamos plantearnos ahora ser campeón del mundo de boxeo, yo no boxeo en mi vida, ¿no? Pero sería bastante irreal. Y luego, otra de las cuestiones es no pensar solo en el corto plazo y no pensar que va a ocurrir de forma inmediata. Prácticamente nada de lo que vamos a hacer. Entonces, en la fase de ideación y de objetivos es importante que los objetivos sean basados en los criterios SMART, como decíamos antes. A partir de ahí, establecemos lo que es la planificación de la temporada. Si nos llevamos al ámbito personal, me da igual, vamos a programar cómo me voy a formar para ser abogado o para ser ingeniera o para ser lo que sea, ¿no? Hacemos todo lo que es la planificación de la temporada y eso se basa en una estrategia, en cómo lo vamos a hacer, que incluye desde ese mismo momento hasta la finalización con la mayor competición a la que vamos a asistir, ya sea el Mundial de Fútbol, el Campeonato Argentino de Natación o lo que quiera que sea, ¿no? Y esa planificación empieza con la pretemporada. Habréis escuchado, si no sois deportistas o no habéis practicado deporte de competición, pero lo habréis escuchado solamente en muchísimos sitios, que la pretemporada es uno de los pilares básicos, ¿no? de cualquier campaña en el ámbito del deporte. ¿Por qué? Porque se genera todo lo que es la fundamentación física que nos va a permitir llegar a un estado óptimo al final de temporada y a los puntos álgidos que necesitamos a lo largo de todo el calendario que tenemos trazado. Esto llevado al ámbito personal, al ámbito profesional, ¿qué nos dice? Que tenemos necesariamente que en esa fase establecer una primera dotación, un primer tiempo que estará definido en la planificación de la temporada, de nuestra sesión, un primer tiempo en el que fortalecernos, bien sea a través de la formación, a través del team building. Por eso se hacen muchas veces las actividades de team building en las empresas al principio del todo o al final del todo, ¿no? Como lectura de conclusiones o como el inicio y el arranque de una campaña de trabajo, de un ejercicio de un año que, bueno, en este momento está finalizado, ¿no? Finalizada la pretemporada, hacemos toda la ejecución de los entrenamientos, hacemos todo aquello que hemos planificado. Y aquí sí quiero dar 3 partes. En lo que es la parte puramente deportiva tiene 3 ámbitos. El entrenamiento físico, evidentemente, que es el trabajo del día a día en el entrenamiento técnico, y aquí voy a traer sobre todo un ámbito de la música. Bueno, en las múltiples cosas que uno ha hecho a lo largo de la vida, que es tan larga como corta, por lo menos por el momento, yo hubo un tiempo en el que fui al Conservatorio de Música y estudié saxofón, ¿no? Y yo recuerdo que al profesor de saxofón dijo, ¿pero por qué tengo que hacer notas tenidas? Y era la pipeta simplemente del saxofón, ponerla en la boca y teníamos que hacer y mantener la nota para ver si conseguíamos tener una nota completamente lineal y de un sonido limpio, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, si veis a un pianista, veis que está haciendo escalas continuamente, aunque sea un maravilloso pianista. En el ámbito de la natación, creo que además hay aquí alguna persona conocida que eso ha sido nadador, y ellos saben, las personas con las que yo he podido trabajar en el ámbito de la natación, poder entrenarlas y hacer sesiones técnicas, una de las cosas que les incido es la necesidad de siempre trabajar la técnica, no solamente para la automatización, sino para la mejora. Siempre hay un margen de mejora. Igual que en la música, igual que en el deporte, ocurre también en el ámbito profesional y personal. ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones se nos olvida que el entrenamiento permanente, que el learning, que el aprendizaje permanente, que el training es totalmente y absolutamente necesario, y nos volcamos tanto
en nuestro día a día, en el estrés que nos genera esa profesión que está entre las 10 más estresantes del mundo, nos genera una tensión que muchas veces nos evade de esa necesaria práctica y ese necesario aprendizaje y actualización, ¿no? Continuo. Y me voy a lo último, que es una de las cosas que a mí más me está sorprendiendo. Como antes os decía, tengo una diplomatura en coaching y PNL, estoy finalizando un máster en inteligencia emocional con otras historias, y hablando con algunos expertos, con algunos científicos, concluyen cómo la gestión emocional y la gestión del cerebro está impactando cada vez más y más, afortunadamente, más y más, en nuestros resultados, en el resultado del día a día. Y de eso vamos a hablar en la tercera parte de este taller, ¿no? En el ámbito del deporte se dice que la visualización forma parte del 80% mínimo del resultado de la competición. Y os voy a poner un ejemplo. Recientemente decía que era el campeonato Máster. Máster somos los que ya no somos tan jovencitos en el ámbito del deporte. El campeonato argentino Máster. Yo, a pesar de ser español, por suerte me han dejado competir. Y yo unos días antes empecé a visualizar la prueba. Es una de las cosas que yo siempre he recomendado a las personas con las que he trabajado en el ámbito deportivo. Hay que visualizar cuál es el objetivo, cuál es el resultado. Y volvemos a lo de antes. El cerebro no distingue ficción de realidad. Y creedme, no es porque lo diga yo, lo dicen los científicos. Y funciona así realmente. Y luego lo vamos a ver con una pequeña experiencia que vamos a hacer después de todo esto, ¿no? Cuando estamos visualizando, por ejemplo, la natación, que es el deporte que yo he practicado, y decimos que tenemos que colocar la mano de una u otra forma, si lo visualizamos, nuestro cerebro está reproduciendo literalmente lo que está ocurriendo. Y estamos automatizando. El 80% del resultado va a ser fiel a lo que hemos visualizado. Y os decía antes el campeonato argentino Máster. Yo imaginé una prueba, una D4, una prueba en la que me imaginé que hacía un tiempo, visualicé que hacía un tiempo y repasé toda la prueba en ojos cerrados de cómo la nadaba, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo que yo visualicé continuamente era 26:86. Cuando acabó la prueba, cuando acabé la prueba, la competición, la diferencia era de una décima. Había hecho 26:76. Entonces era apenas una décima. ¿Casualidad? Podemos creerlo o no, pero dicen los científicos que esto es el 80% de las ocasiones, es y funciona así. Entonces, mi recomendación es que utilicéis la visualización incluso para aquellos objetivos que queráis hacer. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos os va a dar una visión de qué estáis haciendo, sobre todo qué estáis haciendo bien y qué no estáis haciendo bien, ¿vale? Y os va a aportar mucho recurso. Del entrenamiento pasamos a la competición. Al fin y al cabo tenemos no solamente una competición, al final del todo tenemos la gran competición, el campeonato nacional o el mundial de fútbol o lo que sea. En el ámbito deportivo tenemos una serie de competiciones intermedias, partidos de liga, la competición local, regional, etcétera, donde tenemos diversas partes, y esto sí que es importante. El calentamiento, para que luego nos rompamos a la hora de competir. De nuevo, la visualización de la prueba, lo ejecutamos, lo analizamos y extraemos conclusiones para la mejora. Qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien, ¿no? Pero aquí lo importante, sobre todo, llevado al mundo profesional, no es solamente la ejecución durante la actividad, durante el viaje, durante lo que hemos planificado, ¿no? Sino que además tenemos que realizar un análisis no solo a posteriori, sino durante la evaluación continua en las empresas, ¿no? Que en tantas ocasiones nos piden y nos dicen. Y eso también se puede incorporar, ¿no? Finalizado el evento, finalizada la competición, obviamente lo que procede es hacer un análisis y con ese análisis poder establecer pautas de mejora para la estrategia de la siguiente temporada. Analizar qué hemos hecho bien, qué no, y a partir de ahí establecer diversos elementos. Y eso, igual que en la vida personal, igual que en el viaje, genera un recuerdo y una transmisión que viene a alimentar, que viene a potenciar nuestra siguiente fase, nuestro siguiente estadio de competitividad. A ver, no sé por qué no pasa. Bueno, ¿cómo aplicamos todo esto del deporte, a nuestra vida personal y profesional? Y aquí ya vamos a bajar al ámbito de la emoción, al ámbito de lo que nos dicen los científicos, de lo que nos dicen. Os recomiendo, si en algún caso luego queréis, a alguien le interesa todo esto, no solamente por una curiosidad, sino por una parte de conocimiento personal y profesional, os recomendaré autores como pueda ser Stanislav Bajrach, Marian Rojas Estapé, por supuesto Mariano Sopuch, Víctor Kuipers o algunos otros que también mencionaré, como por ejemplo
Vano Yanguren, del que además os voy a dar un pequeño tip, ¿vale? Pero entramos en eso. El cerebro, os decía, es esa máquina tan maravillosa que nos ha llevado a la Luna, que nos ha llevado a inventar dispositivos que nos permiten ir hablando por la calle. Si hace 50 años os dicen, no sé, yo estoy a punto de los 50, todavía no los tengo, pero si hace 50 años hubiéramos hablado con los abuelos, ¿no? Y le hubiéramos dicho que íbamos a poder hacer llamar a papá y que automáticamente salte el teléfono y que estemos hablando sin tocar absolutamente nada con otra persona al otro lado del mundo. Aquí estamos todos conectados y hay gente de Colombia, hay gente de México, hay gente de Argentina, hay gente de distintos puntos de Latinoamérica, pero también de España. Y estamos todos conectados en este momento y estamos disfrutando de una conexión que nos ha permitido la inteligencia de este cerebro, esta máquina maravillosa que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Pues bien, esta máquina maravillosa es tan única, tan magnífica como, permitidmelo, es boba. De verdad. O sea, no distingue realidad de ficción. Y aunque parezca que no es así, creedme que sí es así. Cada vez está más y más comprobado, no solamente que así funciona el cerebro, que no distingue realidad de ficción, sino que además lo podemos utilizar. Esto es un recurso muy potente a la hora de poder alcanzar nuestras mejores metas. Y aquí os voy a plantear una cosa a continuación. Voy a dejar de compartir un momento y os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir que por un momento cerréis los ojos. No pongamos todavía la música, Diana. Eso vamos a hacerlo para después. Pero quiero, por favor, que cerréis un momento los ojos. Bueno, estoy yo como... Voy a volver a compartir la pantalla en cualquier caso. Quiero que cerréis los ojos. Y que os imaginéis que por un momento os estáis metiendo una rodajita de limón en la boca y que tratéis de sentir y de percibir la acidez del limón y que lo mordéis y sale todo el jugo y algunos reaccionamos de una manera y otros reaccionan de otro, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay gente que se le cierran los ojos, le da como una especie de calambrazo, ¿verdad? Y hay otros que les gusta mucho el sabor del limón. Y ahora vamos a dejar el limón aparte y, por favor, imaginaros la comida que más os guste. Un bombón de chocolate maravilloso. Hay quien le gusta la pizza, un asado de carne, lo que queráis, pescado, lo que más os guste. La comida que más os guste y, por favor, con los ojos cerrados, imaginar que os la estáis metiendo en la boca, esa pizza, lo que sea, y lo podéis masticar y saborear. Y además, qué rico está, con lo que me gusta a mí, no lo sé, el huevo frito con patatas, ¿no? O con papas. Vale, me vale. ¿Estáis salivando? Seguramente sí. Alguien, por favor, con micrófono abierto, ¿habéis salivado? ¿Se os ha activado la glándula salivar? Sí, ¿Ha sí. sido así? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ujú. Sí. ¿Y alguien de verdad ha mordido un limón? Sí. ¿No? Bueno, no sé si alguien lo ha hecho, pero de verdad, ¿alguien ha mordido un limón o ha comido un trozo de pizza? En función de la hora que sea, a lo mejor igual sí. Pero seguramente habéis salivado. ¿Y el cerebro qué ha hecho? Ha identificado algo que no era real como algo real. Bueno, pues eso funciona así en todos los ámbitos de la vida. Tan es así que gracias a eso tenemos una habilidad maravillosa, ¿no? Que se llama empatía, el ponernos en lugar del otro, ¿no? Esa capacidad cuando a lo mejor vemos a alguien sufriendo y de repente nos ponemos súper tristes, ¿no? Ahora vamos a ver, al acabar, vamos a ver cómo gestionar también esas emociones y cómo ser capaces de generar activadores para sacar aquellas emociones que no sean tan buenas. Pero ¿veis lo que os decía? O sea, ¿veis cómo el cerebro es bobo? O sea, es tonto, es maravilloso, pero también un poco tonto. No distingue. Entonces, vamos a utilizar ese recurso para generar sensaciones y emociones positivas que nos lleven a un estadio, a un sistema, a una capacidad de generar nuestras mejores capacidades. Y ahí ya entro en lo que es el ciclo de las emociones, ¿ok? No sé si alguna vez lo habéis visto, pero esto es crucial a la hora de entender por qué y cómo podemos potenciar nuestro mejor yo. Lo que pensamos, cada cosa que pensamos, puede ser un limón
o puede ser pensar en algo maravilloso o en algo no tan maravilloso. Pero lo que pensamos determina nuestras emociones. Y ahí hablamos, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento de la empatía, ¿verdad? Pero coincidiréis conmigo en que eso ocurre. Cuando pensáis en algo que sea negativo o así, seguramente os genera una emoción negativa. ¿Qué ocurre? Que las emociones que tenemos, al fin y al cabo, es evidente, determinan nuestra actitud. Y la actitud que tenemos en cada momento va a ser la que nos haga trabajar de una forma, llegar a casa y pegar una voz, o no, o comer a besos a los niños los que los tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? En función de lo que hacemos, de nuestras acciones, obtenemos unos resultados u otros. Lógico. Y hay veces que estamos, perdón por poner 2 S con resultados, pero bueno, da igual, no tiene importancia. Al final, nuestras acciones determinan nuestros resultados. Y ojo, porque esos resultados retroalimentan nuestros pensamientos y por eso en no pocas ocasiones acabamos cayendo en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Yo luego al final voy a dar unos tips de algunas cositas que pueden ser beneficiosas cuando estamos en un bucle del trabajo, donde hay mucha tensión, donde a lo mejor estamos con cierta pesadumbre, etcétera, de cómo, aunque sea temporalmente, activar y salir de ahí, ¿vale? Pero este ciclo, el ciclo de las emociones, es totalmente necesario conocerlo porque sí nos ayuda a entender también cómo mejorar y cómo potenciar todas nuestras capacidades, como os decía antes, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy importante, que es que tiene que ver con los hábitos, y es que lo que vamos a tratar es de generar unos hábitos saludables para, como decía, generar nuestra mejor versión a la hora de afrontar los retos que tenemos por delante, con carácter inmediato o en el largo plazo. Lo mejor de todo esto, que evidentemente, como ya sabéis y como hemos podido decir, es que el cerebro se puede entrenar. Esa máquina maravillosa y a la vez tan tonta se puede entrenar, y de hecho el entrenamiento que hacemos al cerebro viene a ser prácticamente similar a un entrenamiento deportivo, viene a ser como entrenar los músculos, ¿no? Es relativamente sencillo. Y luego os diré de qué depende y qué pautas tenemos que hacer. Pero es fundamental tener claro que el cerebro se entrena, que podemos trabajar positivamente para alcanzar nuestras mejores metas. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos un poco a la madre del cordero, que decimos en España, ¿no? A la parte importante del cómo. Lo primero, y llevado, por eso me traigo el ámbito deportivo, tenemos que hacer una planificación. No podemos llegar y decir, ¡bah! Voy a cambiar y lo voy a hacer ya y ya está. No, no vale con meter una actividad de esos tips que os voy a dar al final del todo, no vale con meter pequeñitas cosas, sino que tenemos que hacer una planificación de saber qué queremos hacer, qué queremos alcanzar, los objetivos y cómo vamos a hacerlo. Hacer una pretemporada y hacer luego una ejecución. Y aquello que no salga bien, no pasa nada. No se trata de juzgarlo, sino de analizarlo y hacer propuestas de mejora. Entonces, lo primero de todo, planificación. Después, lo decía hace un momento, paciencia. Los resultados no van a ser inmediatos, pero existen los resultados. Esto llevado al ámbito deportivo es como llegar y decir que al principio de la temporada pretendemos ganar la Liga de Fútbol. No, tiene que acabar la Liga de Fútbol. Entonces es un largo camino de mejora y aquí traigo la parte de los hábitos. Dicen, bueno, hay diversas versiones sobre esto. Dicen que para la generación de hábitos hacen falta al menos 21 días de repetición de algo, ¿no? De lo que sea. Aquí también los científicos nos dicen una cosa que es importante, y de esto habla mucho Stanislav Bajraj, que es un argentino que fue profesor en Harvard, es investigador y es fabuloso escucharle hablar. Si en algún momento al acabar alguien necesita los nombres de estas personas, como decía, encantado de dároslo bien en el chat o se lo paso a la organización para que os lo hagan llegar, bibliografía, etcétera. Pero dice Stanislav Bajraj, como dicen tantos otros, que la evolución del cerebro, la evolución del ser vivo, tiende... Lo principal del cerebro que quiere es estar vivo. Ya está. Entonces, cuando hablamos de la zona de confort no quiere decir que estemos bien. Y por eso en muchas ocasiones es tan complicado salir de hábitos nocivos o de hábitos no saludables. No hablo de las adicciones, que también, pero eso ya tiene otra componente completamente diferente. Hablo del salir de hábitos, por ejemplo, ir al gimnasio. Y si no tenemos un propósito para ir al gimnasio y no lo hacemos, tu cerebro dice, ¿para qué vas a ir al gimnasio? Si estamos muy a gustito aquí sentados en el sofá viendo Netflix, ¿qué? Mañana vamos. Y al final tu cerebro lo que te está diciendo es que la zona de confort en la que te encuentras no hace falta cambiar nada. Entonces, tenemos que salir de esa zona de confort. Tomando conciencia de qué es lo que nos beneficia,
Porque para el hábito hay un disparador y una recompensa. Y de la recompensa muchas veces nosotros no somos conscientes, pero nuestro cerebro sí. ¿Ves? Ahí está la parte inteligente de nuestro cerebro, que él también nos engaña a nosotros, ¿no? Y nos dice, no vayas al gimnasio o no hagas esto. Ahí está, surge la procrastinación, ¿no? Todos procrastinamos, todos, sin excepción. Y el que diga que no lo hace, miente, como decía el Dr. House. No es verdad, todos lo hacemos, unos en mayor medida, otros en menor medida. Pero podemos romper eso cambiando el tránsito del disparador, de la toma de decisión de hacer algo y de la recompensa. Al final, ahí os digo también una cosa sobre las recompensas. En el momento que cambiamos esa forma de actuar, nuestro cerebro se va a revelar, sin lugar a dudas. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar conciencia de lo que os estoy diciendo. Sé que no me apetece ir porque mi cerebro me está diciendo que no vaya, que me quede aquí en el sofá viendo Netflix. Y ahora voy a decir otra cosa. El 90%, hay quienes dicen que más, hay quienes dicen un poquito menos, pero en torno al 90% de todas las decisiones que tomamos son emocionales, incluso el destino al que vamos a ir de viaje. Y luego justificamos con argumentos racionales la decisión, pero la decisión no es racional. Eso está altamente comprobado en el mundo del marketing, que tratan de meternos impulsos emocionales para que compremos un producto o servicio. Bien, llegado a este punto y rebobino, me voy a la paciencia. Por todo eso que os he comentado, por la necesidad de romper la zona de confort y porque las decisiones tenemos que ser conscientes que son emocionales, tenemos que romper con eso, ¿vale? Fundamental, disciplina y hábito. Del hábito ya acabo de hablar, la disciplina. Y es decir, sí, me comprometo a ir al menos 21 días y vais a ver que cuanto más días vamos, menos nos cuesta ir al día siguiente. Menos nos cuesta hacer ese trabajo que decimos que vamos a hacer a primera hora de la mañana. Todos sabemos que muchas veces nos dicen que hagamos aquello que más nos cuesta lo primero, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento que entramos en la zona de confort y nuestro cerebro se activa y nos dice que no lo hagas, que no hace falta, vamos a bajar el listón y vamos a dejar de hacerlo. Entonces, implementando una disciplina. Y luego, por supuesto, tenemos que tener confianza. Confianza en esos objetivos. Si se hace falta, hay muchas veces que hay gente que yo lo hago de vez en cuando. Ponemos post-its, carteles con cuál es el objetivo, o cuál es el leitmotiv, o cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Esos elementos de refuerzo vienen muy bien para la generación de confianza. Y bueno, para conseguir todo esto, os voy a dar una serie de pequeñas actividades que yo creo que pueden ser disparadores. Aparte de la planificación, la estrategia, el entrenamiento, el análisis, la visualización que os he dicho, aplicarla en el ámbito profesional, qué queréis hacer, visualizar cómo estáis llegando a ello, etcétera, etcétera, y luego aplicarlo todo esto, hay una serie que os decía de disparadores, de pequeñas actividades que hacen ¡pam! Y funciona. No en el 100% de las ocasiones, pero funciona. Una de ellas, la gestualidad, y eso tiene que ver con la programación neurolingüística. ¿Vosotros imagináis que yo, si en lugar de llegar aquí en la primera parte, en lugar de llegar aplaudiendo, hubiera llegado con un gesto, no sé si se me ve, no sé si me veis en pantalla o solamente estáis viendo la pantalla completa, pero si bajáis los hombros, si os ponéis con actitud pesada, si os ponéis de alguna forma en la que vuestro gesto sea, no sé cómo decirlo, triste, vuestro cerebro, como decía antes con el limón, va a interpretar que hay tristeza. Y aquí os voy a traer otra vez lo de sonreír. Yo al inicio de la pandemia, cuando llegó la pandemia, os decía, yo llevo en el sector de travel and events bastante tiempo, me las di de fuertito y de valiente, y no acudí a crédito, y la pandemia me pasó por encima y se llevó por delante mi empresa. Yo tenía una agencia de viajes y eventos en España, y se llevó por delante mi empresa. Aparte de eso, tuve una ruptura familiar, en fin, se dieron una serie de circunstancias que a mí me tuvieron bastante en el pozo con todo esto. ¿Qué pasa? Que yo tomé dos decisiones. Una, yo soy una persona sonreidora, desde hace mucho, no desde ese momento, pero analicé cuál era una de mis mayores características, que era la sonrisa. De hecho, tengo una amiga, una colega del sector de comunicación, particularmente periodista, en Plasencia, en mi ciudad, en Extremadura, en España, que me decía, oye, ¿tú siempre estás sonriendo? Y yo, no, evidentemente no, pero trato de estarlo. ¿Por qué? Dice la programación neurolingüística que nuestra gestualidad, en gran medida, va a determinar cómo nos sentimos. Marian Rojas Estapé, que os hablaba antes de ella, es una psiquiatra que habla también de todo esto, ¿no? De la gestualidad y de cómo engañar a nuestro cerebro.
Yo decidí de repente, lo había escuchado también en otro ámbito, que sonreírme me generaba algo positivo. Y por favor, igual que habéis hecho con el limón, aunque no tengáis ganas, generad una sonrisa ahora mismo y vuestro cerebro, que sabemos que es tonto, maravilloso pero tonto, automáticamente va a empezar a recibir impulsos diciendo, ah, sonrisa, algo va bien, y va a cambiar todo esto. Tengo otro amigo también nadador con el que he compartido muchos tiempos de agua, que en esta misma época lo estaba pasando bastante mal, y yo le dije esto, le dije, vete cada día cuando te levantes al espejo y sonríete. Sonríe cada día, aunque no te apetezca, te va a cambiar una parte de todo eso. Entonces, la gestualidad no es lo mismo estar así agachado que estar recto. Como decimos también en España, pecho palomo, el pecho para afuera. La cabeza alta, no así, no con la barbilla para arriba, pero la gestualidad sin duda determina gran parte de nuestra actitud. Otra cuestión importante. Las palabras. Os decía antes Rafa Nadal. Rafael Nadal en una conferencia comentaba que él, cuando se venía abajo en mitad de un partido, en no pocas ocasiones, o sea, se percibió que decía una palabra, no recuerdo cuál era, pero no era una palabra positiva. Y eso le generaba una actitud negativa. ¿Qué hizo? Decidió eliminar una de sus palabras. Gran parte de los coaches hoy en día decimos que eliminar una palabra negativa es fundamental. Yo no sé si a lo largo de este taller habéis visto que yo digo bien y no bien. La palabra contraria a bien, el antónimo, no la digo, la eliminé de mi registro. Eliminar palabras que nos aportan nada y que incluso nos restan es algo que de verdad aporta. Y esto yo he tenido la suerte de comprobarlo con algunas personas, también con el mismo chico, el mismo amigo que os he comentado antes. Creedme que de verdad funciona. Es decir, voy a eliminar la palabra, lo digo, no bien, yo eliminé esa, ¿no? Pero se trata de analizar cuál decimos cuando estamos enfadados, cuando estamos en bucle, cuando estamos tristes, cuando estamos así, y tratar de eliminar una o varias palabras. Aquí voy con Van Oyanguren. Esto es algo que a mí me sorprendió, yo no lo había utilizado, lo había escuchado y lo he empezado a utilizar además recientemente. Desecha pensamientos, toma conciencia del pensamiento. No podemos evitar que nos llegue un mal pensamiento y diga, ¡guau! ¡Qué mal! ¿Qué tal? Que lo que sea, ¿no? Ya dije la palabra que no quería decir, ¿habéis visto? Pero justo cuando nos viene eso, es simplemente pregúntate si ese pensamiento te vale para algo. En el más del 90% de las ocasiones la respuesta es no. Y de nuevo el cerebro, sin necesidad de decirle nada más, automáticamente desecha ese pensamiento. Entonces, esto, grabarlo a fuego, de verdad, funciona. Cuando te llega un pensamiento negativo, cuando estés en un bucle, toma conciencia del por qué y luego piensa, ¿este pensamiento me aporta algo? No. Fuera, se va fuera. Yo, aparte de esto, evidentemente os voy a recomendar la relajación o la meditación. No es algo, hay gente que dice, no vale para nada. Bueno, yo estoy convencido de que sí y cada día más. Yo medito incluso más de una vez al día. No hablamos de tirarse media hora en un sofá y quedarse casi dormido, no. Hablamos de tener un espacio y un momento de tranquilidad en el que nos permita concentrarnos en una cosa tan sencilla como es la respiración o encontrar un elemento de concentración que nos permita sacar de la cabeza todo aquello que no nos aporta absolutamente nada, sino ruido y problemas en el día a día. Entonces, al final de esta actividad vamos a hacer 3 a 5 minutos máximo de una pequeña meditación para generar actitudes, incluso detonadores que sean positivos, pero en cualquier caso, sabéis que cada vez más y más empresas están habilitando espacios de meditación, espacios de relajación, para que incluso durante la jornada de trabajo los empleados puedan acercarse allí, tener su momento de meditación. Y esto es muy habitual, además, por ejemplo, en sitios como Silicon Valley, ¿no? En California, en los Estados Unidos. Pero no solamente. En las grandes urbes está ocurriendo cada vez más y más, por suerte. Si alguien no sabe cómo empezar a trabajar todo esto, existen multitud de meditaciones guiadas, de relajaciones guiadas. Y bueno, si alguien necesita algún tipo de recomendación, también os la puedo dar. Y luego algo que me parece fundamental, celebrar los éxitos, por favor, por pequeños que estos sean. Si nos hacemos una planificación de objetivos y tenemos un pequeño resultado, nunca minimicemos, precisamente porque lo que vamos es alimentar a nuestro cerebro vago, a esa zona de confort que te dice que no vayas al gimnasio.
No vayas, le estás dando alimento para que te justifiques más con ese no vayas, ¿no? Entonces, sí, por favor, celebrar los pequeños éxitos, sea lo que sea. Y luego, por último, lo que os decía también antes con la gestualidad. Incorporar, por favor, elementos positivos. Yo os he hablado de la sonrisa, pero hay, por ejemplo, vuelvo también a María Rojas Estape, ella habla de la oxitocina y del cortisol. El cortisol en el ámbito negativo, aunque es lo que nos activa en casos de alerta, es un mecanismo de defensa, pero que cuando es en exceso y nos mantiene en un estado de tensión continua, acaba envenenando nuestro cuerpo de alguna forma. En el ámbito contrario está la oxitocina. Se dice que la oxitocina es el elemento de la felicidad. Es un neurotransmisor fantástico. Cuando se genera, en el caso de las mamás, en el periodo de lactancia, entran en un estado de paz y de calma que además se transmite del hijo a la madre y de la madre al hijo, que cambia absolutamente todo. Hay un ejemplo muy, muy interesante por ahí por internet sobre este asunto, ¿no? Pero incluso los abrazos entre personas, y os voy a decir una cosa que escuché una vez a un neuropsiquiatra que me decía, pruébalo, y lo probé y es verdad. Si no tenéis a nadie a quien abrazar, apartaros y abrazaros vosotros mismos. Solamente el gesto, vuelvo a lo de antes, el cerebro, igual que confunde el limón sin estar con que está, identifica que hay un abrazo y genera de nuevo oxitocina. No a los niveles de un abrazo con otra persona, pero es un recurso que podéis utilizar en el corto plazo. Dicho esto, ahora sí os voy a pedir de nuevo que, por favor, hagamos una microactividad antes de cerrar y luego cierro con una cita más de Mario Alonso Puig, que da sentido y contenido a todo esto. Ahora sí, por favor, ponedme ese fondo musical, porque lo que vamos a hacer es una breve relajación en la que voy a necesitar de vosotros que durante aproximadamente 4 minutos no más cerremos los ojos y vamos a activar la concentración. Esto es lo más básico y lo más sencillo, pero que sin duda nos va a ayudar. Entonces, os voy a pedir que por favor cerremos los ojos y vamos a inspirar por la nariz y a exhalar por la boca o por la nariz, como cada uno quiera, llevando eso sí, por favor, el aire al estómago. Y vamos a hacer una inhalación, 3 inhalaciones profundas y exhalación. Una más. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos una vez más, bajando el aire al estómago. Y exhalamos despacio, con los ojos cerrados. Y vamos a seguir respirando con los ojos cerrados, pero notando al respirar, inhalando por la nariz, como el aire que entra es fresco, es más frío, y al salir por la boca o por la nariz, el aire sale mucho más cálido. Cuando inhalamos, entra el aire fresco y al exhalar, sale un aire más cálido. Y por favor, sentidlo, igual que nos imaginábamos el limón, sentid la diferencia de temperatura al inhalar y al exhalar. Y ahora vamos a dar un pequeñito paso más. Vamos a imaginar que cuando inhalamos y notamos el frescor, es porque estamos inhalando luz. Imaginaos luz entrando por las fosas nasales y bajando y recorriendo nuestro cuerpo. Y al exhalar, está saliendo algo oscuro, algo más oscuro. Esa luz que inhalamos, estamos inhalando optimismo y exhalamos actitudes negativas. Inhalamos todo lo positivo con el frescor, con la luz, y expulsamos aquello que no nos gusta y que nos hace daño. Vale, pues en este estado, igual que hicimos con el limón, con la pizza, quiero por favor que juntéis las manos, que os fijéis cómo habéis juntado las manos, sin abrir los ojos, por favor, y con las manos juntas, imaginad un momento muy feliz, el que sea, da igual, con algún familiar, con alguna mascota, un éxito profesional o personal o deportivo,
Vividlo, por favor, recordar cómo era, con quién estabais, qué olores había, qué aromas, qué sonidos, y vividlo con las manos juntas. Y recrearos en ello. Y por favor, sonreíd. Estáis en vuestro momento de felicidad. Estáis en un momento único que habéis vivido y que os trae unos recuerdos maravillosos. Y con ese recuerdo maravilloso vamos a soltar las manos y las dejamos de nuevo sobre las piernas o sobre la mesa donde estuviera. Y poco a poco vamos a volver a abrir los ojos y vamos a anclar esa felicidad a ese gesto. Vamos a asociar, y esto si lo hacéis varias veces en varios días, vais a asociar un gesto a un momento feliz. Entonces vamos abriendo ya los ojos y vamos volviendo aquí, porque quiero deciros que esta pequeña cosa que hemos hecho, volviendo al principio que habéis visto que llevo diciendo mucho tiempo, que el cerebro es maravilloso pero que es tonto, ya ha asociado. Y si eso lo reiteramos y lo convertimos en hábito, vamos a aprender a evadirnos del momento complejo que teníamos para entrar en un momento mucho más positivo, aparte de los tips que os dije antes en el slide anterior que tenéis ahí. ¿Ok? Bueno, vamos acabando. Decía que volvería a traer a María Alonso Puig. Dice este doctor que cuando entrenas en el día a día haciendo este tipo de entrenamientos, o sea, la meditación, el activar, cambiar la gestualidad, cambiar las palabras, etcétera, cuando trabajamos y entrenamos esto todos los días, nuestro cerebro sufre un cambio importante en la fitoarquitectura, en la estructura del cerebro, que nos impacta positivamente y que nos hace estar más seguros, ver las cosas con menos miedo, tener más confianza. Por eso no profundicé antes en la confianza. Se retroalimenta. ¿Cómo generamos la confianza? Hay gente que dice, yo no tengo confianza. No me digas que tenga confianza porque justo lo que me falta es eso. Bueno, aquí tenéis una herramienta. En el momento en que generamos actitudes positivas, nuestro cerebro reacciona de esa manera y cambia su estructura. Y cambia su estructura para generar esa seguridad. Entonces, lo que nos dice la ciencia es justo eso, que vivamos con pasión, con menos miedo, que vivamos con entusiasmo, que creamos en nosotros y en nuestras posibilidades, porque dentro de cada uno de nosotros hay una gran persona capaz de muchísimas cosas y esa confianza se genera dándonos cuenta de que esas situaciones negativas que nos producen el cortisol y nos contaminan, al final las podemos dejar afuera a través de diversos mecanismos. Pero ojo, recordad que hay que planificar, hay que entrenar. Tenemos que generar el entrenamiento necesario para poder incorporar todo esto a nuestra vida y justo, como decía el título del taller, que está bebido justo de una conferencia del admirado María Alonso Puig, tenemos que hacer el entrenamiento necesario para incorporar todo esto y pasar del saber al saber hacer. Prácticamente esto es todo lo que os quería contar hoy en 45 minutos, no sé si me he pasado, me parece que 5. Para mí es un placer, tenéis ahí mis formas de contacto, estoy a vuestra entera disposición para aquello lo que pueda ser humildemente de ayuda. Voy a dejar de compartir pantalla y si podéis abrir micrófono, podéis abrir cámaras, me encantaría poder recibir algo de feedback, no solamente de todo lo que hemos hablado ahora, sino de la jornada de hoy, de esta hora que llevamos compartiendo juntos. Sobre todo a mí, decidme aquello en lo que creéis que yo pueda mejorar. Yo os invito a sonreír cada día, a generar gestos positivos, a cambiar palabras, a incorporar la planificación y la estrategia deportiva a vuestro día a día en la empresa. Y nada, en aquello que pueda ser de ayuda, aquí voy a estar siempre. Mis contactos supongo que os lo podrán facilitar desde la organización, desde GBTA, y estoy abierto a escuchar cualquier cosa que queráis decir. Os mando en cualquier caso un abrazo y estoy a vuestra disposición. Gracias. Muy bueno, Pepo, muy bueno. Bravo, bravo, bravo. Gracias, Roberto. Excelente, Pepo. Muchísimas gracias. Wow, súper bien, Pepo. Muchísimas gracias nuevamente. Empezamos de una manera y terminamos de otra, ¿no? Siento todos como... Así que las gracias. El micrófono está abierto para quien quiera decir algo, quien quiera preguntar algo. Pero wow. Yo digo, ay, qué envidia. Yo no digo, ay, qué envidia. Bueno,
Micrófonos abiertos. No pasa nada. Entonces vamos No. a dar cierre. A quien quiera comunicarse con Pepo, ahí vio los contactos. Si no, nos escribe a Lupita y a mí. Se los pasamos con muchísimo gusto. Un excelente profesional, un ser humano increíble. Así que las gracias por acompañarnos en este rato. Las gracias a ustedes todos que se quedaron y confiaron. La idea era traer algo diferente para ir cerrando el año. Hoy es 1 de diciembre, así que se ve el fin ahí a pocos días. Y los invitamos a las próximas actividades, a que estén sintonizados con nosotros. La idea es siempre cubrir temáticas referidas a viajes corporativos, a eventos, pero traer también a la mesa todo este costado de la vida que es importante, que es necesario, como dice el título, y podemos ser los mejores profesionales, pero sin los recursos o herramientas en algún momento flaqueamos. Así que si nadie quiere decir algo más, veo micrófonos abiertos y gente, pero si no, ya damos cierre. Mientras se animan, bueno, quiero tomar también el micrófono para agradecer nuevamente, Pepo. Excelente, nos encantó, definitivamente. Mil gracias. Sergio, gracias a IHG por hacer posible el evento. Y pues bueno, en mi caso, quiero agradecerles y desearles todo lo mejor, que el 2023 sea un gran año para todos, para todos. Un abrazo a la distancia y un beso a todos. ¿Alguien quiere compartir algo antes de cerrar? Bueno, yo dar las gracias a GBTA, a todos los profesionales del sector de viajes, a los que menos vinculados, etcétera. Para mí ha sido un placer poder compartir mis experiencias y mis humildes conocimientos sobre todo esto. Y nada, es maravilloso siempre estar en contacto con personas de tantos sitios del mundo, ¿no? Suerte en el Mundial a los que estáis o estamos, que tengáis en cualquier caso un maravilloso cierre de año y bueno, que tengamos suerte y podamos vernos pronto de nuevo. Y yo estaré encantado si además os puedo dar un abrazo. Yo soy un enamorado de los abrazos y del contacto personal, pero bueno, la virtualidad también llegó para quedarse. Así que sí, yo me despido con un abrazo y con una sonrisa para todas, así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Pepo. Gracias a todos que grabaron la sesión y la vamos a subir a la página de GBTA, así que también les vamos a acercar el link. Buena tarde y el abrazo para uno mismo y para todos. Gracias. Igualmente, felicidades y buenos negocios. Bye. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós, adiós. Genial, Pepo, genial.